Amigas y amigos, muchas gracias por ver este video. Va a ser espectacular esta conversación que vamos a tener. Eh, es sobre una filosofía que a mí me abrió la mente y me abrió las posibilidades de las maneras de qué cosas hay que vender o qué servicios tienen más probabilidades de ser exitosos, ¿no? Si tú te preguntas, oye, ¿qué puedo vender o cómo puedo hacer mi negocio? Esta filosofía de empieza desde tu casa, así se llama la filosofía, empieza desde tu casa o haces las cosas como con lo que tienes, ¿cierto? También podríamos ponerle ese nombre, pero en fin, mira, el concepto es em, que tienes, cuando uno desarrolla un producto o servicio, ¿cierto? Tiene que ver con otras personas, con terceros, ¿cierto? Yo desarrollo esto para alguien, ¿de acuerdo? Pero esta filosofía de comienza desde tu casa o desde tu hogar, tiene que, tiene que ver que tienes que desarrollar productos, servicios con las necesidades que tú tienes, ¿comprendes? Entonces, yo tengo esta necesidad, por lo tanto, yo para mí resuelvo este problema para mí. Entonces, desarrollo un producto o un servicio o cualquier cosa que me ayude a resolver los problemas para mí. ¿Comprende? La ventaja de desarrollar productos para ti mismo, para resolver tus propias necesidades, es que diseñas lo que conoces, ¿cierto? Y también validas si vale la pena o no sacar al mercado o vender este producto o servicio a otras personas. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes probado ya. A ver, eh, entonces la idea es diseñar productos que uno necesita. Por ejemplo, uno siempre tiene o no uno siempre tiene, pero este asunto del emprendimiento, de la empresa, siempre van ligados a que uno tiene que ser exitoso y tener una gran empresa y primero que contratar 1000 empleados o conseguir inversores, ¿cierto? De no sé dónde, para que puedas financiar todos estos negocios que tú quieres hacer. Pero yo te voy a dar varios ejemplos de empresas que empezaron de a poquito, ¿cierto? Y no desarrollaron cosas para otros, sino que para ellos mismos. Por ejemplo, hay una empresa de software que se llama 37 Signals, no sé cómo es la traducción, 37, algo así, Signals, algo así. Pero ellos necesitaban un software para seguir a sus clientes, ¿cierto? Les vendían software, entonces necesitaban algo que dice, oye, Juanito Pérez fue el que te contrató hace 3 años, ¿me entiendes? Dale un servicio extra ahora, ofrécele algo más. Entonces, necesitaban un software así. Entonces, en vez de contratar a otros negocios o a otras empresas desarrolladoras de software, ellos mismos inventaron ese software, ¿no? Y con recursos mínimos, ¿no? Y solamente con el conocimiento del rubro que ellos tenían. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, cuando tú desarrollas cosas para terceros, te encuentras trabajando a ciegas, ¿no? Entonces, tenéis que probar, tenéis que encuestar, tenéis que preguntarle si te sirve o no, etcétera. Pero cuando tú desarrollas para ti mismo, eso ya lo validas inmediatamente. Entonces, sabes perfectamente el problema y la respuesta adecuada para eso. Entonces, esa es la ventaja también de desarrollar cosas o desarrollar cosas para tus problemas, tus propios problemas. Otro ejemplo es Dyson, estas aspiradoras Dyson. Este viejito estaba aspirando su casa y se dio cuenta que después de un periodo determinado, la aspiradora, cuando tú limpiabas el filtro de la aspiradora, aún tenía como problemas de succión. Entonces él se dio cuenta que la bolsa de la aspiradora se tapaba con poros, con la misma suciedad. Entonces, no solo bastaba, disculpa, no solo bastaba limpiar la bolsa, sino que había que lavarla, ¿cierto? Y etcétera. Entonces, él diseñó para él, ¿cierto? Una aspiradora que no es sin filtro, es sin bolsa, sino que es ciclónica. Entonces, con el poder centrífugo, las partículas se iban al lado y así aspiraba. Entonces, inventó esa aspiradora para él mismo. Y después, obviamente,
vio que otras personas tenían el mismo problema y vendió su propia respuesta a este problema que tenía, ¿no? Eso es lo interesante. Otro caso, Big Feet son unas baquetas, son estos palillos para tocar los tambores, las percusiones, etc. Entonces, él vio que en las baquetas que él compraba y que eran de buena marca, ¿cierto? Eran diferentes, la misma marca tenía diferentes sonidos, entonces el ruido, cuando él tocaba el tambor, tenía un ruido, entonces él diseñó sus propias baquetas y con un grosor determinado, densidad determinada, etcétera, para que las baquetas sean con un ruido uniforme. Entonces él inventó esas baquetas para él, ¿cierto? Estos palillos para él, y se dio cuenta de que había otra gente que necesitaba estos mismos palillos, entonces él se los vendió a él y actualmente unas grandes empresas que venden miles y miles de palillos solamente para tocar percusión, pues, ¿no? Otra cosa, Nike, pues, Nike, la historia de Nike, pues, fue un viejito. Bueno, él no se llamaba Nike, po, pero él fue un viejito, no me acuerdo cómo es, Hoffman, de apellido Hoffman, algo así. Él, eh, él era entrenador de atletas, ¿cierto? Y tenía en una universidad y habían sus alumnos que practicaban el atletismo, vio que sus zapatillas, ¿cierto? Eran de muy mala calidad, se le echaban a perder. Entonces él mismo fue a la cocina, pescó una guaflera, derritió caucho y con la misma guaflera hizo una suela. Y esa suela se las pegó a su alumno y solucionó ese problema del desgaste que tenía en sus zapatos. Después, otra gente vio que otra gente necesitaba esas suelas, necesitaba esos zapatos de mayor calidad para atletas, para deporte, etcétera. Y después ya conocen el cuento de Nike. Creo que se pronuncia Nike, pero en fin. Y es interesante, ¿no? Interesantísima la historia. Ups. ¿Qué más? Bueno, ¿qué te puedo decir más? Tengo anotado acá bueno, los puntos que quería llegar, ¿no? Entonces, todas estas personas empezaron desde su garaje, desde su hogar, de las cosas los trabajos que ellos hacían, desarrollaron un producto que satisfacía sus necesidades, ¿cierto? Y obviamente después descubrieron que sus necesidades también habían otras personas que necesitaban ese producto o servicio. Entonces, cuando fabricas algo, tú sabes ya si ese producto fue evaluado y sin usar intermediario o, por ejemplo, investigaciones de mercado. Otra interesante historia es de la Mary Kay. Mary Kay, que se llama. Es de cosméticos, ¿cierto? Vende cosméticos. Entonces, ¿qué le pasa? Que Mary Kay compraba cosméticos para ella misma en un local, ¿cierto? En un viejito que él hacía con los cosméticos, entonces ella los probaba bien y no le daba alergia, duraban, eran de... Bueno, en fin, Mary Kay compraba estas cosas y le gustaba. Cuando este viejito falleció, Mary Kay compró a su familia todas estas recetas de cosméticos y al final no tuvo que hacer ninguna investigación. Bueno, al final ella hizo su propia marca y vendió, ¿cierto?, estos cosméticos, pero obviamente ella no hizo ninguna investigación de mercado, le preguntó y etcétera, porque ella ya sabía ya el valor que tenían estos productos. ¿Por qué? Porque era una solución para ella misma. Entonces, esta filosofía de comienzas desde tu casa o empiezas desde tu hogar, ¿cierto? De tu garaje o de tu pieza, lo que sea. Entonces, hace que te enamores de tu trabajo, de lo que haces, ¿no? Porque sabes íntimamente el producto, o sea, el problema y la solución. Entonces, mira, qué bueno, o sea, qué mejor que eso. Porque mira, si te vayas a dedicar toda la vida haciendo algo que sabes de manera íntima, le conoces, yo creo que es lo mejor, pues, ¿no? Porque tú ya probaste ese producto y ya sabes, para ti te sirvió. En fin, pues, a ver, preguntándome a mí, y eso es por qué me iluminó y yo debía haber hecho esto, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, yo desarrollé una aplicación
yo mismo. ¿Por qué? Mira, yo cuando hacía mi trabajo, cuando yo limpiaba las piscinas, mis clientes querían saber un informe para ver cómo eran, qué es lo que, cómo se encontraron las piscinas, qué es lo que hice qué hice, pues, ¿no? Que es mi trabajo. Entonces, a mí me da mucha lata, como era muy flojo. Yo llegaba a mi casa, tenía que abrir el computador, hacer la, hacer el formato, ¿cierto? Y mandarlo en mail, entonces era una joda, entonces para mí no me gustaba esa pega, pues entonces desarrollé una aplicación con estos códigos libres y herramientas web gratis. Diseñé una aplicación que me ayudaba a hacer mucho más rápido el informe. Entonces tenía varias listas y tenía botones. Entonces, la lista dice, "Ay, ¿qué cliente? Este cliente. ¿Cuántas piscinas tiene? Tiene 4 piscinas este cliente. Boom. ¿Cómo se encontraron? Boom. pH, cloro, boom, boom, boom. ¿Me entiendes? Foto. Apretaba un botón, ¿cierto? Sacaba foto y esas fotos se grababan en ese formato inmediatamente. Abajo ponía observaciones, cosas que, bueno, la pega era regular, entonces, pero a veces surgen cosas que hay que informarla. Ahí la informaba. Otro botón, entonces, con el otro botón me abría mi aplicación de correo, boom, y pegaba todo eso en esa. Y simplemente con un par de clics, ahí mismo, in situ, yo podía mandar el informe inmediatamente. Entonces, esa aplicación no la inventé para otras personas, para venderla, la inventé para mí, para solucionar mis problemas, ¿entiendes? Bueno, y qué interesante porque tal vez en Chile o en otra parte del mundo hay alguien que tiene ese mismo problema, ¿cierto? Que es flojo para hacer informe y ojo le interesa, ¿o no? Qué interesante. Otra cosa que yo inventé en mi negocio para mí, ¿cierto? No para venderlo, para mí, para solucionar mi problema, ¿no? Para hacer mi pega más fácil. Es un sistema de filtración portátil, porque para mí era una joda. A veces tenía clientes, y de hecho actualmente tengo clientes que su sistema de filtración no es lo mejor del mundo. Entonces la aspiración, la succión es más pesada, o sea, más lenta. Entonces yo ponía mi sistema de filtración portátil. Y eso fue un proceso, ¿ah? Fue un proceso de ensayo y error, ¿no? Hasta que llegué a algo que y hasta el momento lo uso, y llegué a una máquina, ¿cierto? A inventar una máquina con un sistema de filtro, un sistema que hace circular el agua para poder yo hacer esa pega y no utilizar el sistema de filtración de mi cliente, sino que simplemente conectarme a una red eléctrica y limpiar la piscina. Entonces, obviamente, esta máquina no la inventé para mí, para solucionarme el problema que yo tenía. Pero obviamente acá, en otros lados, en otras partes del mundo, tal vez hay una persona que tiene el mismo problema y yo se lo puedo vender, ¿comprende? Entonces, hoy esto me abrió la mente, oye, sí, ¿por qué no vendes cosas que solucionan problemas para ti, ¿no? La idea es buscar personas, otra gente que tengan ese problema, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, Eso, eh, sería genial que te pusiera a pensar, ¿no? Y, y, y ver esa solución o ese problema que inventaste para ti, porque, porque yo estoy seguro que hay alguien en el mundo, en Chile o en Latinoamérica o en todo el mundo, que tiene el mismo problema que tú y está dispuesto a pagarte dinero para que tú le enseñes o le vendas eso lo que tú inventaste, ¿no? Así que esa es mi experiencia y esa es esta filosofía de comienza desde tu casa, trabaja con lo que tienes, ¿cierto? Solucionas tus problemas y véndeselos a otros problemas, a otra gente. Qué interesante, ¿no? Y bueno, si te sirvió este video, por favor, compártelo a las personas que quieres y esas personas que a lo mejor está teniendo una situación económica mala, ¿cierto? Porque con este tema del coronavirus, a todos nos ha afectado económicamente, así que a lo mejor hay alguien que necesite estos consejos y se le prende la ampolleta, ¿o no?
se le prende el foco y tal vez emprenda en algo que tiene, ¿no? Así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo capítulo de estas conversaciones de emprendimiento, ¿de acuerdo? Nos vemos.